Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el 22 de mayo del año 2019. Sánchez le dijo, ¿cómo estás? Junqueras le dijo, tenemos que hablar. Y Sánchez asintió. Está bien. Hablamos, le dijo. Hay que intentarlo. Esta es la información que tenemos sobre el intercambio de palabras ayer entre el procesado Junqueras y el presidente en funciones. Después de eso, Junqueras dice algo que no se sabe lo que es. Según la Moncloa, se disculpa por no haber estrechado la mano del presidente, por si eso le pudiera haber incomodado a Sánchez. Sánchez le dice, no te preocupes. No te preocupes, lógico que no se preocupe, porque en realidad la mano se la habían estrechado unos cuantos minutos antes. El problema de que elijan diputado a un recluso preventivo que está siendo juzgado por delitos graves es que no cabe separar al recluso del diputado, porque todo el tiempo son el mismo. Cuando el presidente del gobierno asiente al diputado que le dice tenemos que hablar, se lo está diciendo al recluso procesado por rebelión, por malversación y por desobediencia al Tribunal Constitucional. Se lo está diciendo al gobernante que hubo de ser destituido porque su actuación era un riesgo para los intereses generales del país. Se lo está diciendo Sánchez, en fin, a la persona que ayer se proclamó preso político en la casa que representa aquello que él intentó tumbar, que es la soberanía nacional. El dinamitero que ayer pudo examinar in situ los puntos débiles del edificio que aspira a derribar. Tenemos que hablar. ¿De qué? Esta es la pregunta, claro. ¿De qué hay que hablar? ¿En calidad de qué van a hablar Junqueras y Pedro Sánchez? ¿Y cómo lo van a hacer? Sánchez ya cometió una vez el error de ocultar a la opinión pública el documento que le había entregado en mano Joaquim Torra con las condiciones para una negociación, lo de Pedralbes, los 21 puntos, ¿se acuerda usted? Cada vez que aquí le preguntamos a un ministro sobre aquel documento, la respuesta que nos daban siempre era que no lo habían visto, nadie sabía dónde estaba ese papel. Reincidió el presidente en el error al ocultar a la opinión pública la negociación que mantenían en un grupo de WhatsApp su vicepresidenta Calvo con la señora Artadi y el señor Aragonés. Nunca ha llegado a explicar Pedro Sánchez, que yo sepa, por qué le pareció necesario y pertinente conceder a los independentistas una mesa de partidos nacionales que debatiera sobre la autodeterminación, puenteando al Congreso y al Senado y con relator incorporado. Nunca ha llegado a explicar Sánchez si aquella oferta de la mesa de partidos nacionales decayó para siempre o es susceptible de ser recuperada una vez que prospere su nueva investidura. Tenemos que hablar de qué. Oriol Junqueras, por muy diputado que sea ahora, sigue siendo el Oriol Junqueras de antes. El procesado, el destituido, el promotor del referéndum ilícito y, antes que todo eso, el falso pacificador que embaucó a Soraya Sáenz de Santamaría y a Montoro y a Luis de Guindos con la Operación Diálogo. Ni su meta ni sus planteamientos han cambiado. Su meta es separar Cataluña de España. Su planteamiento es hacerlo enterrando el derecho a decidir del conjunto de los españoles bajo una losa llamada derecho de autodeterminación. Sepultar la soberanía nacional llevándose por delante todas las leyes que para eso sean necesarias. Empezando por la primera de ellas, que es la que ayer eludió acatar, la Constitución. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sostiene que el recluso, Junqueras y los otros procesados, no mermó la esencia del acatamiento, la expresión es de la señora Batet. No se ha mermado la esencia del acatamiento. No se ha mermado la esencia del acatamiento, que significa que con que el diputado diga al final de lo que quiera decir, que con que añada un sí prometo, da igual todo lo que antes haya dicho.
es bastante discutible que el Tribunal Constitucional, en la sentencia que ayer invocaba la presidenta Batet de hace 30 años, la sentencia aquella sobre Batasuna y el imperativo legal, es bastante discutible que esa sentencia sirva para amparar que se pueda vocear cualquier cosa, con tal de que luego se prometa. Bastante discutible, porque la sentencia aquella se refería solo a lo de por imperativo legal y decía lo que ha acabado diciendo Marchena la semana pasada en el Supremo. Oiga, por imperativo legal aquí lo hacemos todo. ¿Qué tiene que ver eso con prometer acatar la Constitución como preso político, que es lo que dijo ayer el señor Junqueras? Por eso es bastante discutible. Como preso político prometo, dijo el señor Junqueras. Claro, dar por buena esa promesa en esos términos, y esto no se le escapará a la presidenta Batet, puede malinterpretarse. Habrá quien interprete que está dando por bueno que Junqueras es un preso político, y hasta ahí no puede llegar la presidenta del Congreso, que es la tercera autoridad del Estado. No es un secreto que hay diputados que han querido serlo para poder reírse del Estado, de su liturgia y de sus reglas, para poder aprovecharse de las lagunas y de las fisuras del sistema, torpedeándolo desde dentro. Después de todo, eso fue el proceso. Con cargo público y con presupuesto, desde dentro, intentando tumbar la Constitución en Cataluña. Eso es el proceso. Se proclama en las Cortes la inexistente e inconstitucional República Catalana, se vocea que hay presos políticos, se pregona un falso mandato democrático surgido del referéndum ilícito del 1 de octubre y se da por bueno el juramento porque al final se dice, sí, prometo. Todo en orden dentro del Estado suicida. Ahí tiene lo de la señora Borràs. Es la nueva delegada de Puigdemont en el Congreso de los Diputados. Ella juró ayer el acatamiento por el mandato democrático del 1 de octubre. El 1 de octubre es aquel infame instrumento que se inventaron, que fabricaron Puigdemont y Junqueras para reventar precisamente la institución donde ayer ella se estrenó como diputada. O sea, acató a la vez que repudiaba la soberanía nacional, que eso es el 1 de octubre. Pero se le dio por bueno, porque al final dijo, sí, prometo. Bueno, para esto, presidenta del Congreso, para esto, mejor decirles a los diputados, el que quiera acatar la Constitución, que la acate, y el que no quiera, queda exonerado de hacerlo. Promueva el cambio de reglamento para anular ya la obligación de acatar nada, y así nos ahorramos este numerito verborreico del día de ayer. Ya que van a por el Estado, a por sus normas, a por su liturgia, por lo menos que no lo empapen con esta lluvia dorada del día de ayer. En la práctica, la legislatura se ha iniciado derogando la obligación de acatar la Constitución para convertirse en diputado, porque lo de ayer no fueron formas distintas de acatarla. Lo de ayer, en el caso de los diputados procesados, fue la liquidación por la vía de los hechos de la necesidad de acatamiento. Un diputado tras otro, hasta 20, haciéndole una peineta al Estado, con pedorreta incluida, y la presidencia de la Cámara dando paso al siguiente para que jure. Siguiente peineta, siguiente pedorreta. Formidable estreno en el día de ayer. Si la sentencia del Constitucional de hace 30 años dijo, oiga, la Constitución no obliga a esto del acatamiento, es una cosa que ha puesto el Congreso en su reglamento. No es inconstitucional, faltaría más, pero vamos, que es el Congreso el que ha dicho que hay que hacerlo. Pues que sea el Congreso el que lo quite. Visto lo visto. En el Senado lo mismo, con el procesado Romeva ayer prometiendo como preso político, sin que nadie le pusiera un pero. Juráis o prometéis acatar la Constitución? Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Rosa Torner com a pres Fernando. polític i per imperatiu legal, prometo. Aplausos de los suyos y silencio también de la presidencia de Manuel Cruz, presidente del Senado, hombre amable, afable, educado, que le estrechó la mano al señor Romeva al terminar el falso acatamiento. El objetivo último del señor Romeva, del señor Junqueras, del señor Rull, del señor Turull, de Jordi Sánchez, cuando concurrieron a las elecciones y cuando se personaron ayer en las cámaras, el objetivo último no era ni saludar al presidente del gobierno, ni dejarse abrazar por su aliado Pablo Iglesias. El objetivo último era este que consiguieron: hacerse ver como políticos que hacen política. Políticos como los demás políticos, que se estrechan la mano en el hemiciclo, que votan
que defienden sus opiniones, se hacen ver como políticos haciendo política para que parezca que han sido procesados y están siendo juzgados por hacer política, no por delinquir, sino por discrepar. Esta es la farsa mayúscula, la madre de todas las farsas, interpretada ayer con cierto éxito de público. Carlos Alsina, en Onda Cero.